Continuamos con nuestro problema del antílope. Quedamos que íbamos a hacer una tabla. En esta tabla vamos a tratar de entender por qué la pantera nunca alcanza al antílope. No es que no lo sepamos, es que queremos ver que el antílope acelera. Estamos estudiando el fenómeno de la física llamado aceleración. Tenemos que aprender a hacer tablas comparativas para entender el fenómeno de aceleración. El antílope generalmente va de la pradera al río recorriendo 7 kilómetros por hora. Según el problema, lo hace a 30 kilómetros por hora. ¿Cómo sacamos esos 30 kilómetros por hora? Bueno, utilizamos los datos del problema y llegamos a esta conclusión. Si todavía no has entendido cómo, hay que repasar los videos anteriores. No tiene caso que los volvamos a analizar. Sabemos como dato objetivo que los primeros 3 minutos el antílope hizo lo de siempre. Recorrió la misma distancia que recorría siempre a la misma velocidad de siempre. Probablemente inclusive utilizó el mismo sendero. Iba a tomar agua al río. Tenemos este dato de tiempo. Son 3 minutos. Pero no sabemos todavía cuánta distancia. Eso es lo que nos tenemos que poner a hacer ahorita. Sacar la conclusión de, bueno, pues cuántos metros o kilómetros recorrió en 3 minutos si andaba a una velocidad de 30 kilómetros. Luego, haciendo análisis de nuestro problema y de nuestros datos en forma aritmética, llegamos a la conclusión que la segunda velocidad, el segundo desplazamiento, que fue continuo en realidad, pero que produjo un cambio, aceleró el antílope porque se sintió presionado, fue de 45 kilómetros por hora. O sea, el antílope corría a 45 kilómetros por hora y lo hizo así por 2 minutos. Y entonces tampoco tenemos la distancia que recorrió, pero con estos datos debe ser más que suficiente para que podamos generarlo. Y por último, sabemos que la última parte del recorrido, la cual no sabemos todavía cuánta fue, ni cuánto tiempo fue a 100 kilómetros por hora. ¿Cómo lo sabemos si no nos lo dieron? Solamente nos dijeron que corría al doble de la velocidad de la pantera que salió. A 100 kilómetros por hora. ¿Es raro que un antílope corra a 100 kilómetros por hora? No. Ahora, ¿cómo le hizo el antílope para que no fuera alcanzado por la pantera? Probablemente porque llegó al río, se metió al río y la pantera, como es un felino, no quiso meterse al río. Y ahí se protegió. O había más animales allá y distrajeron a la pantera. El caso es que nuestro antílope, que no se ve aquí muy claramente, se salvó de ser tragado por la pantera. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a rellenar los datos? La ciencia, y la física es una ciencia, requiere de nuestra habilidad de análisis. Bueno, tenemos que ir analizando este fenómeno de la pantera que persigue al antílope, dando datos específicos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues tenemos que sacar otra vez los kilómetros por minuto para multiplicarlo por 3 para poder hacer una conversión y tener distancias. Igual aquí habría que sacar los kilómetros por minuto para poder convertirlo, al multiplicarlo por 2, en distancia. Y los podemos dejar en kilómetros, o los podemos convertir a metros, o los podemos convertir a kilómetros decimales. Y lo mismo tiene que pasar aquí en los 100 kilómetros por hora. Ahora, aquí en el 3 quizá hay un poquito más de incógnita. ¿Qué voy a hacer? Como estamos aprendiendo no solo a hacer la física a partir de la aritmética, sino a hacer la física a partir del entender los problemas, te voy a dejar que lo hagas con tu propia mente, tu propia calculadora si quieres, y tu propio esfuerzo. Un consejo:
No te molestes, deprimas, angusties o frustres si te sale mal. Aprender implica llegar al error para que la mente encuentre el acierto. A lo mejor no llegas al error porque ya entendiste, pero aún dándote el procedimiento puedes llegar al error después. Es muy común que alumnos que se saben el procedimiento porque lo estudiaron con el maestro, cuando ven el problema no saben qué hacer. ¿Quieres que te pase eso? No. Por esa razón, intenta algo. Te recomiendo que tomes 2 kilómetros por hora, los conviertas a kilómetros por minuto, revisa los videos anteriores para saber qué hacer, lo que te dé multiplícalo por 3 y vas a tener una distancia en kilómetros, lo mismo aquí abajo, y a ver si se te ocurre algo para la tercera distancia, para a partir del tercer desplazamiento que tampoco sabes ni el tiempo lo sabes, puedas generar algo. Pero con que encuentres esos dos primeros hemos logrado un avance.